Esto es interesante porque yo creo que estamos aquí porque estamos perseverando. ¿Cuánto estamos de acuerdo? ¿Cuánto están perseverando? ¿Cuánto estamos perseverando en esta vida difícil, en esta vida de luchas, en esta vida de cosas inesperadas? De un momento a otro ocurren cosas inesperadas. Todavía, si quieres, cúbrelo, mi hermano. Pasan cosas inesperadas. Y lo más interesante, mis hermanos, que recuerden, estamos perseverando, nosotros los cristianos, estamos perseverando en varios frentes. Primeramente, estamos perseverando en seguir el camino de santidad que el Señor nos ha trazado. Amén. Ya hemos recibido la salvación y ahora estamos en el camino de santidad, lo que la palabra llama la santificación. Y realmente, ¿cuántas veces no nos caemos en ese camino de santificación? Y por eso que necesitamos seguir perseverando. Porque no estamos solos en este camino de perseverar, en este camino de santificación, porque es justamente el Espíritu Santo el que hace esa obra de santificación en los hijos de Dios. Pero no solamente estamos perseverando por situaciones internas de nuestra naturaleza pecaminosa, pero también estamos perseverando ante las adversidades del mundo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas en los lugares de trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen algún problema cuando van a Walmart o cuando van a donde quiera que vayan? Walmart no es el problema, por si acaso. No estoy diciendo que ya no vayan para allá. El problema es el pecado que nos ronda en todo lugar que vayamos. Las cosas difíciles de la vida. Las personas, por más buenas que sean, no entienden lo que es la visión, la cosmovisión del Evangelio de Cristo. Y por lo tanto vivimos bajo ciertas dificultades, no solamente dentro de nuestro interior con nuestra naturaleza pecaminosa, pero también todo lo que nos presenta la vida a nuestro alrededor. Y no solamente eso, sino que también tenemos que perseverar porque el diablo está como león rugiente, listos para devorarnos. ¿Se da cuenta el reto que tenemos en esta vida ahora que somos cristianos? Porque caminamos entre la carne y el espíritu. En nosotros está el Espíritu de Dios para todos los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la carne todavía está presente. Eso no era así cuando no estábamos en Cristo. Cuando no estábamos en Cristo, estábamos en la carne. Y por eso que nosotros no entendíamos absolutamente nada de aquellos que sí estaban en Cristo. Y para nosotros era lo más normal y no había ningún problema. ¿Por qué tú me dices que esto es malo si el vecino también lo hace? ¿Por qué tú me dices que yo estoy mal? Mal estarás tú, yo estoy bien, yo vivo mi vida, yo voy a decir lo que tengo que hacer y voy a gobernar mi vida a mi manera. No estaba el Espíritu de Dios, pero ahora que está el Espíritu de Dios en nosotros, yo no sé cuántos tienen luchas diariamente. Yo levanto la mano porque yo sí la tengo. No somos perfectos todavía. Por eso que estamos en este camino y debemos seguir perseverando. Debemos seguir perseverando en este camino de santificación. Y lo bueno de todo es que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Debemos perseverar, como dice Charles Spurgeon, ¿verdad? Como dice Charles Spurgeon, un predicador famoso, ¿verdad? Dice, el caracol, aún con su lentitud, llegó al arca de Noé por perseverancia. ¡Qué lindo! Por fin llegó el caracol. Yo no sé si el Señor habrá esperado cerrar las puertas del arca, esperar que venga el caracol, porque lo creó así. Él creó el caracol para que sea lento. Lento pero seguro. Pero ahí está el caracol, ¿verdad? Perseverando. Todos ya estaban adentro. Ya casi el caracol de repente le decían, si te sigue demorando te quedas. Pero la gracia de Dios no permitió que su criatura adorada y amada se quedara. Así que el caracol pudo llegar al arca.
Mis hermanos, tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir perseverando. Y el día de hoy, que el Señor nos permita, ¿cómo es este camino de perseverancia? ¿Cómo debemos perseverar? Ojalá que cuando salgamos de aquí, los que no han podido todavía entender este tema, salgan de este lugar gozosos, contentos, que estoy dispuesto a seguir perseverando porque Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo. Mis hermanos, llamado a la perseverancia cristiana. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Esto se ha predicado millones de veces, pero ¿sabe qué? Una vez más no le hace daño, ¿verdad? Así que vamos a oír lo que dice este pasaje. Pero antes quiero traer una ilustración. Dice que una vez le preguntaron a Thomas Edison, el que creó la luz, ¿verdad? Los focos, los bombillos. Le preguntaron acerca de esta situación. Le dicen, haber probado 10,000 veces inventar un bombillo, ¿no es un fracaso? Has probado 10,000 veces y las 10,000 veces no ha resultado. ¿No es eso un fracaso? Y él respondió, no es fracaso, sino más bien son 10,000 formas de aprender ¿por qué no funciona el invento? Para no repetir los mismos errores. No es un fracaso, sino más bien es una forma de ver mis errores para no volverlos a cometer. Y así debe ser el cristiano. Si alguna vez cayera en pecado, que se levante en el nombre de Cristo y el Señor está dispuesto a perdonarlo, pero que también diga, Señor, ya no quiero volver a cometer este mismo pecado. Ese es lo que debe hacer un hijo de Dios, un llamado de Dios. Así que vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12 del 1 al 3. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Reina Valera del 77 que tengo aquí dice lo siguiente, y voy a leérselos también. En Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Traigo Reina Valera porque sé que muchos también usan Reina Valera. Mi hermano, mi hermana, Pablo usa aquí una analogía de un maratón, ¿verdad? De una carrera. ¿Cuántos han participado en algún maratón, ya sea en la escuela, han corrido, han hecho carrera o algo? Ustedes saben más o menos cómo es ese asunto, ¿verdad? Son ropas ligeras y uno tiene que estar bien entrenado, bien capacitado físicamente para poder soportar por lo menos la salida, por lo menos la carrera completa, ¿verdad? Pero en fin, ¿por qué Pablo nos trae este ejemplo? Porque la vida del cristiano, esta vida de santificación, es lo mismo.
es también esforzarnos, pero no solamente esforzarnos, sino también mirando a la meta. Pero en este caso el Hijo de Dios mira a Cristo. Cristo es su enfoque. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Vamos a ir de a poco, porque Pablo usa esta analogía, que era un deporte popular en esa sociedad greco-romana. Por eso trae Pablo este asunto, para que en ese momento la audiencia o los lectores de esta carta puedan entender de qué Pablo está hablando. Porque Pablo quiere animarlos. Acuérdense que había un momento de persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos para llevarlos a la fosa de los leones, para descuartizarlos, para avergonzarlos públicamente. Había una persecución, había todo un terror acerca de que si tú profesabas tu fe, te podían matar. Por lo tanto, Pablo les anima con bases bíblicas, con fundamentos bíblicos, para que ellos continúen la carrera de la fe y no abandonen. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Mi hermano, mi hermana, dice el versículo 1, que los corredores, en este caso, ¿a quién se refiere Pablo? Claramente podemos entender que Pablo se está refiriendo a los hijos de Dios. Pablo está hablando acerca de los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. A ellos se está refiriendo. Bueno, tráigalo al 2020. Está hablando de nosotros. Y aquí la palabra dice claramente que hay una multitud de testigos. Parece ser que hay testigos que ya han terminado la carrera, según lo que dice Pablo. Y es interesante porque si usted va a un capítulo anterior, ahí está la lista de los testigos a quien Pablo llama testigos. En el capítulo 11 menciona a muchos de ellos que terminaron la carrera a causa de la perseverancia y el poder de la fe. Quizás algunos vivieron una vida de santidad casi perfecta. Ojo que estoy diciendo casi perfecta, mas no perfecta. ¿Como quién, por ejemplo? Como Abel, ¿verdad? Que fue asesinado por su hermano Caín. ¿Por qué digo casi perfecta, mis hermanos? Porque después de la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Y todo aquel que nacía después de que Adán y Eva habían cometido pecado, nacían pecadores, condenados al infierno. Usted puede ver un baby en la cuna, un baby hermoso, coloradito, y usted dice, ay, qué lindo este baby, qué inocente esta criatura. Guess what? Sí, es inocente, todavía no ha demostrado nada, pero nació con el pecado, nació pecador y necesita ser redimido con la sangre de Cristo. Amén. Así que no estoy diciendo que cuando usted ve un baby, ay, qué pecador que es este. No, dele cariño, dele amor, críelo, háblele del Señor, muéstrele el Evangelio cuando pueda tener entendimiento, pero no puedo dejar de decir la realidad. Todos hemos nacido pecadores después de Adán y Eva. Entonces todos hemos sido condenados al infierno. Nacimos condenados al infierno. Pero qué gracia de Dios para venir y rescatarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando digo que quizás esos testigos que vivieron una vida casi perfecta, como Abel, como Enoc, como José, digo santidad casi perfecta por eso, porque si nacieron después de Adán, nacieron con pecado. Otros de repente más alejados de esa perfección, de esa santidad perfecta. ¿Como quién, por ejemplo? Como Abraham, el padre de la fe. Tuvo que mentir para salvar su pellejo. Tuvo que decir, no, ella no es mi mujer, ella es mi hermana. No porque estaba salvando el pellejo de su mujer. Él se estaba salvando el pellejo él. Ay, no. Y comenzó a mentir fácilmente. Isaac, Jacob, Moisés. ¿Y qué decir con David? ¿Y qué decir con David? Pero qué interesante cuando la palabra dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un momento, Señor, pon el Dios del pastor Carlos Palacios, pero no le ponga a Jacob. ¿Qué Dios
tenemos nosotros, de verdad que sí. Es que a veces yo digo, es incomprensible querer entenderte en nuestra totalidad. Pero bueno, otros más alejados como ellos, por ejemplo, hombres tan igual como cada uno de nosotros, con debilidades humanas, que nosotros, con debilidades humanas igual que nosotros, pero a causa de su perseverancia y su fe, concluyeron la carrera. A causa de su perseverancia y de su fe, concluyeron la carrera. Entonces, mis hermanos, el 1b dice que nos debemos despojar, dice, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así debemos perseverar, librándonos, despojándonos de todo peso que nos asedia, de todo pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hacen los atletas para cuando hay unas olimpiadas o para cuando hay algunos Juegos Olímpicos? Bueno, los atletas entrenan y trabajan disciplinadamente su físico y su mente. Tienen un régimen de disciplina y de training. ¿Por qué? Porque están decididos a participar de manera apropiada dentro de esa carrera. ¿Cómo son sus vestimentas? Sus vestimentas en la carrera tienen que ser lo más liviana posible. Lo más liviano posible. Esos factores también lo podemos aplicar teológicamente hablando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que librarnos, despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la traducción de la Biblia de lenguaje sencillo, mire lo interesante que la traducción de la Biblia de lenguaje sencillo lo dice de esta manera: por eso, en los años que nos quedan de vida, debemos dejar de pecar y dejar también de lado todo lo que nos estorba para vivir confiando totalmente en Dios, porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que nos enreda en los pies y no nos deja correr. Y no nos deja correr. La palabra, mis hermanos, el Señor en su palabra nos pide esta mañana que nos despojemos de todo peso de pecado. ¿Qué quiere decir todo peso de pecado? Todo hábito de pecado. Todo hábito de pecado. Todo lo que sea en nuestra vida una influencia de pecado. Nosotros sabemos lo que es pecado contra Dios. ¿Sabe lo que es pecado contra Dios? No se asuste, no me mire así. ¿Sabe lo que es pecado contra Dios? Pudiendo haber hecho lo bueno, no lo hicimos. No, ni siquiera no es que hicimos lo malo, sino no lo hicimos. Hasta eso es pecado. Entonces, ¿cómo podemos perseverar? Si estamos, pero como decimos, fritos al momento del juicio. Mis hermanos, lo que no está bien ante los ojos de Dios, tú y yo lo sabemos. Y es por eso que el libro de Hebreos nos advierte que para correr la carrera necesitamos despojarnos de aquello que no nos deja desarrollar una vida agradable a Dios. ¿Qué es lo que no te deja desarrollar una vida agradable a Dios? Ponte a cuenta con el Señor. Yo también lo estoy haciendo. También me quiero poner a cuenta con el Señor. ¿Qué es lo desagradable para ti? Como dice tu palabra que es pecado, yo tengo que dejarlo. Tengo que abandonarlo. Tengo que despojarme de eso. Pero guess what? Qué difícil es a veces con nuestras propias fuerzas despojarnos de eso. Por eso el Señor nos habla esta mañana. Y por eso Pablo mismo confiesa cómo el pecado tentaba su vida. Pablo confiesa cómo el pecado tentaba su vida, Romanos 7. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero el no hacerlo. Yo lo estoy leyendo rápido. Tome su tiempo en casa y léalo. Y trate de sentir lo que en este momento Pablo está sintiendo cuando escribe esto.
Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ah, pastor, usted trae este mensaje para excusarse del pecado. No, yo no traigo. Yo lo que traigo es palabra de Dios para que podamos ver que eso también es nuestra realidad. Que eso también es nuestra vida diaria. Como dije, ¿saben qué es pecado? Pudiendo haber hecho lo bueno y no lo hice, también es pecado. Dice que es pecado la glotonería. Y a mí que me encanta comer, lo pienso 2 veces. Usted dirá, ¿cómo usted come tanto y mira el físico? No, porque yo como cada 2 horas, que mi esposa ya está preocupada. Yo no sé si el metabolismo mío se ha acelerado tanto, pero cada 2 horas. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Olvidemos de eso. Esto es un testimonio vivo, sincero, verdadero de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Por eso Pablo sigue hablando y sigue insistiendo, y la Biblia nos muestra esta realidad. ¿Quién puede terminar la carrera cuando el pecado persevera más que nosotros? El pecado persevera más que nosotros, y la respuesta está en el llamado que nos hace este pasaje a perseverar con fe. Ahí está la diferencia. Tenemos que perseverar con fe, mirando, enfocados en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así tenemos que correr esta carrera, fijando la mirada en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Señor, ya tú hiciste lo tuyo, ya moriste en la cruz del Calvario, ahora déjame a mí, yo lo resuelvo. Así no es la vida cristiana. Menos mal que así no es. La vida cristiana es que el Señor nos ha traído y no nos abandona ningún segundo. Él está con nosotros. No sé cuántos se alegran de esa verdad. ¿Cuántos se alegran de esa verdad? Si algún momento, óigalo bien, mi hermano, si algún momento pensamos no ser dignos de seguir la carrera por el peso de algún pecado, debemos aferrarnos a las promesas de Jesús. Porque sus promesas son verdaderas y sus promesas Él las cumple. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Él es verdadero. Su promesa es fiel. ¿Y qué es lo que nos promete en Juan 6 del 38 al 40? Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es la promesa de Cristo, es la palabra de nuestro Señor. Él no nos ha llamado para después dejarnos en el camino. Él hace la voluntad del Padre. Mi hermano, mi hermana, así como el atleta se prepara, entrena y se concentra en la línea final de la pista, nosotros también debemos concentrarnos, poniendo ¿qué? Nuestra mirada en Jesús. Cada vez que nos alistamos a salir de la casa, ponga su mirada en Jesús para que lo cubra ese día, y en la noche cuando usted se vaya a la cama diga victorioso: por fin viví un día sin pecar. Viví un día perseverando, pero no caí. Gracias a mi Señor, gracias a su Espíritu que me sostuvo. Yo quería irme a la derecha, pero su Espíritu me decía que por ahí no, debía ir a la izquierda. Mi hermano, mi hermana, Jesús es el iniciador de la fe. Él la inició. ¿Por qué? Porque dice que desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido elegidos y llamados. Ellos iniciaron. Cuando digo ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los iniciadores de la fe. Ellos son los autores de la fe, porque esa fe de salvación no nació conmigo,
por más que mi abuelita se entregaba al Señor todo el tiempo. Ninguno nace con fe de salvación. Más bien nacemos con pecado y con condenación. Entonces, mis hermanos, el iniciador y el perfeccionador de la fe es Cristo Jesús. Nuestra fe comienza en Él y es completada en Él. Empieza con Él y es completada en Él. Si para el filósofo llamado Sófocles el éxito depende del esfuerzo humano, para nosotros los cristianos el éxito de santidad depende del poder del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que está con nosotros en este momento para encaminarnos en conocimiento, en motivación y en deseo de caminar mirando a nuestro Cristo, nuestro Señor. Leamos Juan 10, 27, 28. Otra promesa de Cristo. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo agradezco al coro que trajo esa alabanza. Nada nos podrá apartar del amor de mi Señor. Y sigue Jesús diciendo, mi Padre, el 29, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Tenemos dobles guardianes en nuestro caminar cristiano, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso siempre digo, mis hermanos, qué bueno que Dios no ha sido caballero conmigo. Porque si Dios hubiera sido caballero, yo no estaría aquí predicando esta preciosa palabra. Estaría perdido en el mundo, según yo, haciendo mi vida como me da la gana. Pero qué bueno que la Biblia me dice que Dios no es caballero, que Dios me ha elegido, me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para traerme a su reino, no porque yo lo merezco, sino porque Él ama. Porque ama, dice la palabra, ¿verdad? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Hagan cuenta que el mundo somos nosotros nada más, ¿ok? Por hoy día. De tal manera amó a nosotros, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto nos amó el Señor, habiendo nacido condenados al infierno. No habíamos hecho nada todavía, pero Él ya nos había amado. Mi hermano, mi hermana, ¿qué dice Salmo 23 del 1 al 3? El anterior está, creo. En Filipenses, vamos a leer Filipenses entonces. Ahí está bien. Dice Filipenses, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Guess what? Si Él comenzó en ti la buena obra, que es esa obra de salvación, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que Cristo vuelva. Él la va a perfeccionar, porque ni tú ni yo la podemos hacer sin ayuda de Él. Nosotros la vamos a dañar. Nosotros la vamos a dañar. Necesitamos la ayuda de Él para poder seguir adelante. ¿Qué dice Romanos 8:26? Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo está más interesado en guiarte, en protegerte, que nosotros mismos. El Espíritu Santo persevera en nosotros más que nosotros perseveramos en Él. Él está dispuesto porque Él conoce nuestra debilidad. Y es por eso que acude a ayudarnos. Él está dispuesto a ayudarnos porque no sabemos qué pedir. Bueno, podemos interpretarlo. No, pastor, está hablando de una oración. Ok.
no sabemos cómo orar, el Espíritu nos ayuda. Pero ¿acaso tampoco no está hablando que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? En nuestra debilidad. Somos fuertes, pero espiritualmente somos débiles. A menos que el Espíritu siga fortaleciéndonos. Mis hermanos, mis hermanas, la perseverancia de crecer en santidad es segura, no por ti y por mí, sino por el amor y la gracia de Dios para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, si está convencido, denle un aplauso al Señor entonces en esta mañana. Las Escrituras son claras en que los santos hijos de Dios no han sido llamados por Dios para perderse. Estoy hablando de los hijos de Dios. No han sido llamados para perderse. Los que amamos realmente a Cristo no queremos perdernos. Porque si hago una encuesta aquí, mi hermano, ¿realmente usted quiere perderse después que el Señor lo ha rescatado? No queremos perdernos. Porque somos hijos de Dios. Pero sabemos que fácilmente nos podemos perder si es que el Señor no nos ayuda. Si es que su Espíritu no está con nosotros. Esa es la realidad. No queremos, pero sabemos que sí nos podemos perder. Porque la carne nos lleva siempre. La carne está ahí queriendo salir como un seltzer, como un agua mineral. Quiere explotar como un balón de gas. Salir nuevamente. Porque el Espíritu lo tiene dominado. Va disminuyendo su poder la carne. Pero la carne no se ha rendido. Quiere seguir. Por eso le digo, no queremos perdernos porque somos hijos de Dios, pero sí podemos porque la carne nos puede vencer si no nos llenamos del Espíritu, como dice la palabra. Amén, amén. Llenémonos del Espíritu de Dios. Amén. Pero no podemos dejar de mirar la realidad que hay en nuestra vida. Mis hermanos, mis hermanas, no queremos perdernos, ni queremos practicar el pecado. Porque una cosa es haber caído en pecado, otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, hagamos una pequeña reflexión de la vida de Pedro. Vamos a reflexionar en la vida de Pedro. Él era discípulo de Jesús, ¿de verdad? ¿Era discípulo de Jesús? Amén, right? Y era también humano como nosotros. Y tan imperfecto como cualquiera de nosotros. Leamos lo que dice Lucas, capítulo 22, del 31 al 32. Miren lo que habla acerca de Pedro. Jesús hablando acerca de Pedro. El Señor dijo también, Simón, Simón. Parece que está medio dormido Pedro porque le dice dos veces, ¿verdad? Simón, Simón. Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigos. Oh, no solo a Pedro, a todos los discípulos de Cristo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Así mismo hace el Señor con nosotros. Él nos dice la palabra que tenemos abogado. Pues eso es lo que hace el abogado. Velar por nosotros. Él está pidiendo por nosotros. Él está rogando por nosotros. Para que no nos falte la fe, para que no nos falte la fe, porque la fe viene de Dios, la fe la infunde el Espíritu de Dios, para que no nos falte la fe. Pedro fue preservado, a pesar de que el diablo había pedido por su vida. Cristo oró por él, para que se fortalezca de fe. Ahora notemos algo. Jesús ora para que sus discípulos sean guardados. ¿Qué dice Juan 17:11? Juan dice 11 y 12. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús está orando, hablando con el Padre. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Y cuando habla del hijo de perdición, se refiere a Judas Iscariote, porque debía cumplirse las escrituras. Parece, yo digo parece, pero la Biblia nos dice que ya eso había sido determinado así por Dios. Pero Jesús está activo, sigue activo en nuestro caminar cristiano. Él no está sentado en el trono esperando a ver cómo nos las arreglamos aquí nosotros. Él está activo, Él es el abogado. Mi hermano, no hay un mejor abogado que Cristo. ¿Y sabe qué? La palabra dice que en la corte celestial será el mismo Cristo el que ocupará el lugar de juez. Seguimos mirando lo que dice la palabra. Mis hermanos, Pedro era imperfecto, Jesús perseveró en él, no lo descalificó. Jesús nunca descalificó a Pedro. A pesar de todo lo que había hecho Pedro, lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero aún así no permitió que fuera arrancado de la mano del Padre. Esa es la verdad que nos debe confortar a todos los santos de Dios. Quizás aquí de repente hay algunos que son mejores que Pedro. Alégrese de esa verdad, pero Cristo no nos abandona. Ellos están con nosotros, guiándonos y guardándonos en este camino de santificación. Él es el Todopoderoso, el Misericordioso, el que nos tiene en sus manos y no hay nada más fuerte que Él. Nada nos puede arrancar de su mano. ¿Acaso siendo el mismo Señor de ayer y hoy no puede hacer lo mismo hoy por nosotros? El mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre hará lo mismo por sus hijos. Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Nos ha llamado, nos ha justificado, y no nos ha descalificado. No está descalificando a nadie, sino más bien santificándonos en su espíritu. Santificándonos cada día. Y todavía falta la otra etapa, porque Él quiere glorificarnos. Porque si dijo que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ya Él lo anunció de antemano. Vamos a tener vida eterna. Por eso nos falta la etapa de glorificación. Siga perseverando. Usted es un hijo, una hija de Dios. Siga perseverando, porque el que persevera más por ustedes es la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos los días de nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso grande al Señor. Entonces, ¿qué nos queda? Crecer en santidad. Por supuesto que sí. Esta iglesia está comprometida en decirle a los hermanos que tenemos que crecer en santidad. Debemos seguir creciendo en santidad, pero no creceremos en santidad con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén, amén. El pasaje de hoy nos dice: el que empezó la obra la completará y perfeccionará hasta el día final. Los que aceptaron a Cristo de corazón no están exentos, mis hermanos, de algún día caer en pecado, pero si su corazón es contristado por ese Espíritu y ejercen arrepentimiento sincero, son perdonados. Somos perdonados. ¿Acaso el Señor no sabe que somos débiles? Claro, yo sé que esa excusa, el Señor sí nos cree, pero nuestras esposas no nos creen. Si usted le dice a su esposa: perdóname, mujeres, que yo soy débil, ella no te va a creer. Pero si tú vas al Señor y le dices: Señor, perdóname, realmente soy débil, dame fortaleza, Él sí nos va a creer. Por eso entréguele el perdón que le va a dar su esposa a usted al Señor, que lo obre en ella. Bueno, somos humanos. A veces dudamos de nosotros mismos, ¿verdad? Pero Dios conoce cada corazón. ¿Qué dice Primera de Juan acerca del perdón? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me encanta la ternura de Juan, porque Juan, sabiendo que somos rebeldes, tercos, a veces somos insensatos en las cosas que hacemos, mire cómo Juan trata a la audiencia, a los que oyen lo que Juan escribe. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Parece que nos está rogando Juan, por favor no peques, ¿verdad? Yo a veces le digo a mis alumnos en el cole, les digo, por favor hagan su tarea. Yo soy el único profesor aquí que le ruega a sus alumnos que hagan sus tareas, porque otros le ponen 0 de una vez. Pero yo digo, por favor hagan sus tareas. Les ruego, les suplico, así se lo digo. Les suplico que lo hagan. Y bueno, lo hacen, gloria a Dios. No importa, seguiré sufriendo, pero lo hacen. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. 2 veces, sigue rogando 2 veces. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Yo creo que el versículo 2 se copió 2 veces, ¿verdad? Porque es capítulo 2 del 1 al 2. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Claramente nos está hablando la palabra de Dios que podemos tener misericordia y compasión de Dios si venimos arrepentidos con sinceridad delante de Él. Pero no es que se acabó la vida cristiana si algún momento hemos caído en pecado, a menos que usted blasfeme contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona. Pero la Biblia no dice cuántas veces tú debes caer por accidente en pecado para que pierdas todo lo que el Señor te ha dado. La Biblia no dice cuántas veces. La Biblia dice, arrepiéntete y sigue adelante, no peques más. Arrepiéntete y no peques más. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que dice Jesús en Mateo 7 del 21 al 23? Dice lo siguiente. Ponme el anterior, mi hermano, porque el anterior no lo hemos mencionado. Dice esta palabra preciosa: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Interesante lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos está poniendo muy en claro una palabrita que le da ese énfasis y gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire la diferencia. Ninguno que haya nacido de Dios practica. No dice no cae nunca en pecado, sino dice practica el pecado. Una vez le di un reto a una hermana que practique ruso. Ojalá que esté practicando todavía. ¿Practicar qué es practicar? To practice every day. Practica. Eso es lo que está hablando la palabra. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado. De repente alguna vez cae en pecado, como dijo Juan. Si alguno ha caído en pecado, abogado tiene. No está diciendo si los que practican el pecado, abogado tienen. ¿Ven la diferencia? Aquí dice el que practica porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica
¿Se dan cuenta? Inclusive el que no practica la justicia de Dios, el que no practica los frutos del Espíritu, tienen que evaluarse. ¿Seremos del Señor o no seremos del Señor? Pero la diferencia está en la palabra, practican. Y yo oro para que ninguno de los que estemos acá estemos practicando algún pecado. Mis hermanos, mis hermanas, vamos al Mateo 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Mis hermanos, si usted tiene su Biblia, hay subtítulos y hay números que mencionan el capítulo y números que mencionan los versículos. Déjenme decirles, los originales del Nuevo Testamento no tienen subtítulos, ni tampoco tienen números de capítulos, ni tampoco tienen números de versículos. Yo sé que los que editan la Biblia, la Sociedad Bíblica y otras ediciones bíblicas, ponen subtítulos para tratar de separar algunos textos, algunos versículos, porque tienen una buena motivación para ayudarnos a entender. Oye, un momento, están hablando de esto nada más. Los subtítulos muchas veces, en vez de ayudar, han perjudicado el entendimiento de la palabra. Lo han hecho con buena intención, pero los subtítulos no son inspiración del Espíritu en la palabra de Dios. Así que los subtítulos no son escritos originales. ¿Por qué digo esto? Porque como no son los subtítulos inspirados, a veces nos quedamos con una porción del texto bíblico de un subtítulo al otro. Ok, quiere decir, aquí acabó y esto nada más tengo que leer. ¿Sabe qué, mi hermano? Jesús pareciera que está hablando de los cristianos, de los creyentes, porque dice que no todo el que diga Señor, Señor, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Bueno, no está hablando de los creyentes. Si vamos unos versículos antes, en el inicio de ese diálogo o de ese speech de Jesús, ponga el siguiente, mi hermano. Desde aquí empieza y termina en lo que dice, apartaos de mí, hacedores de mal. Pero el diálogo empieza desde el 15, porque dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús está hablando de los falsos profetas. Por eso dice, por más que los falsos profetas hagan prodigios de echar demonios, de hacer esto, de hacer el otro, hasta el diablo hace grandes cosas. Pero aquí Cristo está hablando de los falsos profetas. Ponme el anterior, mi hermano. Y a esos falsos profetas les dice, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de mal. ¿Qué cosa es falso? Falso es algo que se parece a lo verdadero, pero no lo es. Por eso se llama falso. Falso es algo que es falso, que es trampa, que no es verdadero. Entonces Jesús le está hablando a los falsos profetas, se está refiriendo a ellos. Por eso dice, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de mal. Ustedes no son de los míos, porque yo no los he rescatado a ustedes. Yo no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son? Preséntense. Yo no los conozco. No son míos. Mi hermano, mi hermana, esa advertencia es para los falsos profetas. Jesús dice no conocerlos a pesar de las pruebas que estos profetas manifiestan. Y claro que no los conoce porque son identificados como falsos.
Parecían ser verdaderos, pero son falsos. Y Jesús dice, nunca fui su Señor y Salvador. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y yo también quiero que esta iglesia entienda eso claramente. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Amén. Que yo también me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor. Pero ¿por qué Pablo está pidiéndole a la iglesia de Filipo que se ocupen de su salvación con temor y temblor? ¿Y sabe qué? Temblor, después de temblor hay una coma. Quiere decir que continúa algo más en el diálogo de Pablo. Pero primero vamos a ver por qué Pablo les está diciendo a los Filipos. ¿Por qué yo le diría a esta congregación, ocúpense de su salvación con temor y temblor? Vamos un poquito más atrás. Del mismo capítulo, versículo 3 y el versículo 14 nos van a dar la luz para entender cuál era el problema en la iglesia de Filipo, por la cual Pablo les está exhortando que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo les está diciendo a la iglesia, ¿por qué? Porque están en contienda, están muy arrogantes, unos se creen mejores que los otros, no tienen humildad uno con otro, uno se estima que es más que el otro. Pablo no está escribiendo esto por gusto, Pablo les está diciendo, ese es mi reclamo con ustedes. Versículo 14, haced todo sin murmuración y contienda. Vuelve a señalar el problema. Hay contiendas en esa iglesia, hay murmuraciones en esa iglesia, y siguen en lo mismo, y siguen en lo mismo. Y Pablo le dice, ocupaos de su salvación con temor y temblor. ¿Y qué dice el siguiente? Porque nos quedamos en temblor. Coma, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer y el hacer por su buena voluntad. La palabra ocupaos de su salvación con temor y temblor no es porque no, Pablo no está diciendo que si no se ocupan la van a perder. Pablo está diciendo, en vez de estar en chisme, en discordia, en murmuración, en contienda, dándose en la arrogancia unos con otros sin humildad, más bien ocúpense de lo que tiene valor, que es la salvación que han recibido en Cristo Jesús. No está diciendo, porque si no se ocupan la van a perder. Es más, le está diciendo, ¿saben qué? Como ustedes andan en contienda, tienen quien puedan ustedes producir el querer y el hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios va a poner en su corazón el querer y el hacer para que eso produzca la buena voluntad del Señor. En ningún momento ese pasaje le está diciendo, si no se ocupan la van a perder. Está diciendo, valoren lo que tienen, como lo digo yo aquí cada domingo, valoren la salvación. Costó una vida a Cristo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. ¿No tiene eso un gran valor para nosotros? Para apreciarla, valorarla. Yo sé que usted la quiere cuidar, pero sin la ayuda de Dios no la va a poder cuidar de manera apropiada. La va a avergonzar. No estoy hablando que la va a perder, la va a avergonzar si usted no entiende que es con la ayuda del Espíritu de Dios que yo puedo valorar ese amor, esa gracia, esa misericordia de Dios. No es que la vamos a perder. Mi hermano, mi hermana, la palabra ocupaos, según los términos gramaticales del idioma español, está en forma imperativa. No es una opción. Es un mandato, ocúpense, trabajen, esfuércense. Es un mandato, es un comando, es un pedido de Dios. Pero ¿sabe qué? En todo el Nuevo Testamento, todo lo que es un mandato, un pedido, siempre tiene algo condicional. ¿Qué es lo condicional? El versículo 13. Porque Dios
es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Leímos en pasajes anteriores, el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Ninguno. Porque la seguridad la tenemos en Él. Amén. Sigamos perseverando, sigamos avanzando, porque esa es la prioridad en nuestra vida, seguir adelante. Y con esto quiero concluir, mis hermanos. Iglesia, comunidad de fe. La palabra nos dice que debemos correr esta carrera con paciencia y con perseverancia. También nos dice que corramos la carrera puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, del principio al fin. Y guess what? Cristo viene. Cristo viene. Por todo lo que nosotros vemos, las cosas cada vez están en aumento. Cristo viene. Como dice la palabra, es como dolores de parto. Ustedes las mujeres lo saben muy bien, ¿verdad? Cada vez el dolor es más intenso. Cristo viene. Pero ¿sabe qué? Lo que estamos aprendiendo hoy día también es parte de estar preparado mientras Cristo vuelva. También es parte nuestra de estar preparado porque Cristo viene. De estar preparado de que yo sigo perseverando porque Dios está conmigo donde quiera que vaya. De principio a fin, quiero darle un testimonio. Como Dios sabía que yo no podía cumplir de manera perfecta los mandamientos, Él proveyó a Jesucristo el perfecto, que sí pudo cumplir todos los mandamientos de manera perfecta, y por Él yo soy justo, por creer en Él. Como Dios sabía que yo no podía pagar por mi salvación, Él proveyó a Cristo, quien pagó por mí la deuda que yo no podía pagar. Como Dios sabía que yo no podía librarme de la esclavitud del pecado por mi cuenta, Dios proveyó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Dios sabía que la vida cristiana no puede ser vivida por mi cuenta en la carne, Dios proveyó a su Espíritu Santo para que sea apto y presto a toda buena obra de Dios. Mi hermano, mi hermana, esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad del plan de Dios. La conformidad de la verdad es el criterio para que haya un ministerio sano. Esta palabra preciosa es la prioridad para todo ministerio que proclama a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué cosa es Cristo? ¿Es tu Señor? ¿Is it true? ¿Es verdad que es tu Señor? ¿Tú te sometes a tu Señor todos los días? Porque si tú le dices que es tu Señor, es tu Señor. Y tú tienes que someterte a tu Señor. Sometémonos a la palabra todos juntos. Primera de Corintios, mi hermano, 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿De quién tenemos la ayuda? De nuestro Señor. Él es fiel y nos ayudará hasta seguir caminando hacia adelante como todo hijo de Dios que persevera mirando y enfocándose en su Cristo como su Señor y Salvador. Mi hermano, ¿qué cosa es esto? Muchas cosas que Dios me ha dado para seguir este camino de perseverancia. Todo esto me da Dios y más. Esto es lo que Dios me ha dado. Cada cosa que yo necesito para vivir la vida cristiana de acuerdo a su llamado. Esta palabra me está mencionando lo que yo tengo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por amor a su nombre y con poder hará todo lo que es necesario para que lleguemos a la meta. Porque Él se ama, Él es fiel, fiel y seguirá siendo fiel. Él se ama, Él ama su nombre y por su nombre nos sostendrá. Y por su nombre Él nos traerá. Siempre nos dejará las 99 para ir corriendo tras de la que es suya, que se ha perdido otra vez o que se ha descarriado por ahí. Y la vuelve a traer porque le pertenece, porque es de Él.
somos de su redil. Mi hermano, se dice que cuando cae una gota de agua constantemente sobre una piedra, siempre triunfa la gota. Pero no porque la gota sea más fuerte que la piedra, sino que porque persevera hasta hacerle un agujero a esa piedra. Nosotros vamos a tener la victoria, no por nuestra fortaleza, pero vamos a tener la victoria si seguimos perseverando, porque es Dios el que es fuerte, el Dios que no nos dejará. Nada nos apartará del amor de Cristo, nada nos alejará, ni tribulaciones, ni nada de lo que exista en los cielos o en la tierra, nada podrá apartarnos del amor de nuestro Señor. Nada. Gloria a Dios. Señor, hemos cumplido de darte la gloria esta mañana. No porque tú lo necesitas, sino porque nosotros necesitamos agradecerte todo lo que tú eres para nosotros. Por eso estamos aquí, para caminar con ese Dios verdadero de la palabra. Un Dios que es justo, pero un Dios que es lleno de misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Qué lindo es nuestro Dios. Y que eso, en vez de ayudar, en vez de provocar en nosotros irresponsabilidad, más bien provoque en nosotros como hijos de Dios amarlo, pero también dar un buen testimonio de nuestra vida donde quiera que vayamos. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, pero ya saben que es Dios quien está con ustedes para que sigan el camino hasta el final. Denle un aplauso grande al Señor esta mañana.